Hola, hola chicos, sean muy pero muy bienvenidos a mi canal. Soy el profe Sergio y en este video vamos a responder a 3 preguntas. ¿Qué es una función cuadrática? ¿Cómo reconocerla? ¿Y cómo es su gráfica? ¿Empezamos? Vamos. Primer pregunta. ¿Qué es una función cuadrática? Déjame contarte que una función cuadrática es una expresión matemática que tiene la siguiente forma llamada forma general. Esta es su forma general. F de x es igual a por x cuadrado más b por x más c, donde las letras que intervienen en esta fórmula, la letra A, la letra B y la letra C, son números. Y estos números pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Por quién están formados el conjunto de números reales? ¿Por qué conjuntos numéricos? Bien, por los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Además, para que una función sea cuadrática, tiene que cumplir una condición, y es que A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué razón tiene que ser distinto de 0? Es muy sencillo. Mira, si A sustituimos por 0, 0 por x cuadrado me va a quedar 0. Por lo tanto, solo va a quedar b por x más c, quedando así una función lineal. Por eso es importante en la definición que se cumpla esta condición de que A sea distinto de 0. Además, tenemos letras. Estas letras x y la letra f de x representan a variables. X representa la variable independiente y f de x representa la variable dependiente. También, por notación, hay otros libros que trabajan con la letra y, es decir, y es igual a esta expresión, que es lo mismo escribir f de x. En mi caso, está muy bueno trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo podemos leer que la función f depende de x, es decir, la variable independiente se va a encontrar entre paréntesis. Ahora bien, también la función cuadrática, expresada de esta forma, está dividida en términos y es importante que lo reconozcas. Este primer término se llama término cuadrático. ¿Por qué cuadrático? Porque la x está elevado al cuadrado. Luego le acompaña el término lineal. ¿Por qué lineal? Porque la x está elevado a la 1, aunque no se escriba la x. Y por último, tenemos el término independiente, es decir, el coeficiente c. ¿Por qué es importante identificar como el término cuadrático, el término lineal y el término independiente? Porque seguramente el profe, cuando te diga, identifícame el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente está haciendo referencia a qué número se encuentra en la función. Por ejemplo, el coeficiente del término cuadrático está representado por la letra A. El coeficiente del término lineal está representado con la letra B. Y el coeficiente del término independiente está representado con la letra C. Entonces, cuando el profe te diga, ¿cuál es el coeficiente del término cuadrático? Tenés que mirar al número que multiplica a x cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente del término lineal? Es el número que multiplica a la x elevado a la 1, aunque no se escriba el 1. Y el coeficiente del término independiente es aquel número que no está multiplicando por ninguna variable. Bien, en este ejemplo tenemos la siguiente función cuadrática, menos x cuadrado más 2x menos 5. ¿Por qué es cuadrática? Bueno, se llama cuadrática porque la variable independiente que tenemos representada por la letra x, tenemos que mirar cuál es su mayor exponente. Y el mayor exponente a que está elevado a la x es el 2. Por eso se llama función cuadrática. Mirá este ejemplo. Tenemos x elevado a la 1 que no se escribe y x al cuadrado. Ese es su mayor exponente. Por lo tanto, esta función es una función cuadrática. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? Que es muy importante que los identifiques. Bien, fíjate que en a no aparece ningún número. Acuérdate que este es el término cuadrático. No aparece ningún número, solo aparece un signo menos. Eso significa que tenemos menos una vez por x cuadrado. Por lo tanto, a vale menos 1. ¿Cuánto vale b? Acuérdate que b era el coeficiente del término lineal. b vale 2. Y c, el coeficiente del término independiente, vale menos 5. Recordá siempre que tenés que poner con el signo de adelante del número que aparece. Muy bien, acá ya identificamos entonces término cuadrático, término lineal y término independiente. También identificamos
cuáles son sus coeficientes. La segunda pregunta es, ¿cómo la reconozco? Es decir, ¿cómo reconozco la función cuadrática? Bien, dijimos que tenemos que mirar la variable independiente, en este caso, en todos los casos está representado con la letra X, y mirar cuál es el mayor exponente. En este caso vamos a ver que el mayor exponente es 2. Por lo tanto, estamos en presencia de una función que es cuadrática. Vamos al segundo caso, g de x cuadrado menos x cubo. La variable independiente es x, pero fíjate acá que tenemos x elevado a la 2 y x elevado a la 3. El mayor exponente es 3. Por lo tanto, no es una función cuadrática. Este tipo de función se llama cúbica porque el mayor exponente aquí está elevado a la variable x es un 3. Miramos h de x. Aparece 7x cuadrado. Entonces, como x está elevado al cuadrado, podemos decir que es una función cuadrática. Solo que en este caso, ¿qué nos falta? Falta el término lineal y el término independiente. Así todo sigue siendo una función cuadrática. J de x menos 5 por x más 1. Fíjate que aparece x, pero x está elevado a la 1, que no se escribe. Por lo tanto, este no es una función cuadrática, ya que no aparece el 2. Este es un caso de una función lineal. De esta manera podemos reconocer, cuando se nos presentan diferentes funciones, cuál es la cuadrática y cuáles no. Además, te digo, la función cuadrática de esta manera está completa porque tiene los tres términos, pero puede aparecer solamente el término cuadrático o el término cuadrático acompañado del término lineal o el término cuadrático acompañado con el término independiente, como te voy a mostrar en estos casos. Acá tenemos estas dos funciones extras, 5x cuadrado menos 2, solo aparece el término independiente, carece del término lineal, sin embargo sigue siendo una función cuadrática. Acá también tenemos el término cuadrático acompañado del término lineal, carece del término independiente, sin embargo sigue siendo una función cuadrática. A estas tres, 7x cuadrado, 5x cuadrado menos 2 y menos 7x cuadrado más 2x, son funciones cuadráticas, pero incompletas. La tercera pregunta es, ¿cómo es su gráfica? Bien, la gráfica de una función cuadrática es siempre una parábola y esta tiene una forma de U o de una U invertida. Tenemos un sistema de coordenadas cartesianas y vamos a ver que la gráfica de esta función cuadrática, como dijimos anteriormente, puede ser una U que según el valor del coeficiente del término cuadrático, recordad que el coeficiente del término cuadrático está representado por A, si esta cumple con una cierta condición de que sea mayor a 0, es decir, que tome un valor positivo, la concavidad de la parábola es hacia arriba. Ten en cuenta este dato que es muy importante. Por el otro lado, vamos a ver que tenemos una U pero invertida. Supongamos que tenemos una parábola de esta manera. Muy bien, esta cumple con esta condición, que A, el coeficiente del término cuadrático, debe ser menor a 1, menor a 0. Es decir, va a tomar números pero negativos. La concavidad va a ser hacia abajo. Entonces, resumiendo, si el coeficiente del término cuadrático es mayor a 0, la concavidad hacia arriba. Si el coeficiente del término cuadrático es menor a 0, la concavidad es hacia abajo. Vamos a analizar los siguientes ejemplos. Bien, tenemos f de x igual a x cuadrado y g de x igual a menos x cuadrado. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale el coeficiente a en los dos casos? Muy bien. Acá tenéis que prestar atención. Cuando no aparece ningún número en el término cuadrático o en el término lineal, no importa, es un 1, que no se escribe. Entonces, en este caso, a vale 1. Y ahora, mirando estas condiciones, como 1 es mayor a 0, entonces la concavidad de la parábola es hacia arriba. Es decir, como a es un número positivo, la concavidad es hacia arriba. Acá tenemos lo mismo, solo que aparece un menos, es decir, que el coeficiente de a sería menos 1. Recordá siempre eso, a vale menos 1. Por lo tanto, de acuerdo a esta definición, si el coeficiente del término cuadrático es menor a 0, es un número negativo, la concavidad de esta parábola tiene que ser hacia abajo. Déjame mostrarte en GeoGebra cómo quedarían estas dos parábolas. Muy bien, tenemos acá el sistema de coordenadas que nos proporciona GeoGebra. Venimos acá, ya cargué las funciones y tenemos la primera que es f de x igual a x cuadrado.
Tildamos y acá nos queda la función representada, que es una parábola que tiene concavidad hacia arriba. ¿Qué pasa cuando es el coeficiente negativo? Como dijimos, miren cómo queda ahora. La parábola viene hacia abajo. Bueno, esta es la manera como quedan las parábolas según el coeficiente A, que hay que tener en cuenta siempre. De esta manera, hoy aprendimos que una función cuadrática es una expresión del tipo f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, y que su gráfica siempre, pero siempre, será una parábola que puede abrir hacia arriba si el coeficiente del término cuadrático es mayor a 0, o hacia abajo si el coeficiente del término cuadrático es menor a 0. Vimos cómo reconocerla y cómo varían sus coeficientes. Bueno, en el próximo video vamos a descubrir qué significa cada letra A, B y C. Te aseguro que entender eso te va a ayudar a graficar sin miedo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.